Bien, hermanos, feliz sábado a todos. Volvemos entonces ya con los últimos videos acerca de la historia de la Biblia. Como usted ya sabe, hemos estado haciendo estos videos para complementar el estudio de escuela sabática, pero como ya se va acabando, entonces también este curso. La idea, y espero en realidad que le haya servido mucho este material, que de alguna u otra forma le ayuda a comprender cómo fue que se formó este libro, que es la Biblia, y que también si alguna vez le preguntan algo, usted pueda responder entonces esa objeción. Entonces, antes de partir, vamos a orar. Bondadoso Dios que está en los cielos, santo sea tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por este día de vida que nos das. Pedimos tu bendición, Señor, y entendimiento. Por Jesús. Amén. Bien, voy a compartir entonces la pantalla, la presentación. Y entonces vamos a hablar del canon bíblico hoy día. El canon bíblico, en realidad, vamos a sentar algunas ideas primordiales para que se entienda cómo fue que se dio y cómo fue que llegamos a armar el canon de la Biblia, que compone los libros que nosotros conocemos en nuestra Biblia. En ningún caso voy a hacer, ¿no es cierto?, un curso detallado sobre esto, porque en realidad yo no soy erudito, sino que es simplemente de lo que he ido aprendiendo. Al final, eso sí, le voy a dejar más o menos la bibliografía que yo he ocupado para hacer todas estas sesiones. Pero la idea es que entonces usted entienda cómo fue que se formó a grandes rasgos, ¿bien? Porque en realidad no hay que saberlo todo sobre este tema, sino que las cosas particulares e importantes. Y aquí yo les pongo entonces lo que considero que fue importante. Vamos entonces a la palabra canon. Ya viene del griego canon y a su vez del hebreo cané, y significa caña. Las cañas en la antigüedad, eso sí, eran usadas para medir. Ya, obviamente también si una mamá quería pegarle al hijo porque se portaba mal, podía ocupar una caña, pero eran ocupadas para medir. ¿Ya? Entonces después esta caña que era ocupada para medir, el significado fue evolucionando hasta que llegó a ser una regla en el sentido como las que nosotros ocupamos, ¿no es cierto? Luego se le pusieron distancia a estas varas de medir, a estas cañas, cosa que se marcaran las distancias, ¿no es cierto? Pero también una regla en el sentido de norma. Posteriormente, entonces, esta palabra, canon, se aplicó a una lista o índice de libros, y cuando se aplica entonces a la Biblia, denota los libros que fueron recibidos como Santa Escritura. Y esa es la gracia de lo que nosotros entendemos por canon. Cuando hablamos de canon bíblico, estamos hablando nosotros de los libros que conforman entonces la Biblia. Dice que los libros canónicos son aquellos aceptados con autoridad divina y que forman la Biblia. Entonces una particularidad es que tienen autoridad divina estos libros, ¿ya? Nunca olvidar eso porque es muy importante la idea de autoridad divina. Ahora, este canon en un principio, como era una regla o norma, ¿no es cierto?, servía para distinguir, ¿ya? Para hacer, podríamos decir, una regla sobre lo que sí iba o aplicaba con respecto a lo que no aplicaba, ¿ya? Servía para hacer distinción, por ejemplo, de estos libros, como las Santas Escrituras, de otra literatura también, de su tiempo, etc. Pero a grandes rasgos, entonces, esto del canon, como lo entendemos nosotros hoy día, es una lista de libros que nosotros aceptamos con autoridad divina y que forman la Biblia. Ahora, la canonicidad de un libro va a depender de su autoridad. Un escrito primero tiene autoridad divina, y la autoridad viene por la inspiración, y después entonces obtiene canonicidad, y esto, fíjense, y esto es lo importante, que es debido a su aceptación común como producto divino, ¿ya? Entonces, la canonicidad no viene dada porque un hombre se le ocurrió y dijo, yo quiero que este libro sea canónico. Tiene que haber una aceptación común de este libro como un producto divino. Entonces vamos a hablar un poco del canon del Antiguo Testamento muy a grandes rasgos. ¿Cómo fue que la gente iba en su interior, ¿no es cierto?, en su fuero interno, aceptando esta premisa de que lo que leían, que algunos escritos eran divinos? Ya eso es muy subjetivo hablarlo. Y en realidad la mayoría de los que hablan del tema se limitan a rastrear la historia del canon, ¿bien? Todos sabemos que el Antiguo Testamento abarca un periodo de tiempo muy grande, son desde Moisés, ¿no es cierto?, hasta Artajerjes, y la historia que cuenta Moisés incluso es mucho antes que él, ¿ya? Con Abraham, Adán y Eva, etc. Entonces, es mucho el lapso de tiempo que tenemos hasta que se formó el canon del Antiguo Testamento como tal. Ahora, en la medida que estos libros iban siendo escritos, en la comunidad se iba dando este sentir respecto a ellos, ¿no es cierto?, de que eran Santa Escritura, inspirados por Dios, etc. Y nosotros llegamos a los tiempos de Jesús, entonces, y ya vemos que hay un canon del Antiguo Testamento, es decir, entre los hebreos,
ya tenían en su mente una lista, porque el canon en ese tiempo no era la Biblia, ¿no es cierto?, compacta como la tenemos nosotros, sino que más bien hacía referencia a una lista de libros con autoridad divina. Para los tiempos de Jesús, entonces, los hebreos ya tenían considerados cuáles de toda su literatura tenía esas características, y de hecho Jesús y los apóstoles en la Biblia hablan de este canon como las Escrituras, la Sagrada Escritura. ¿Bien? Entonces, cuando hace referencia a la Escritura, las Escrituras, es claramente distinguiéndola de otro grupo de literatura que podía haber en la época. La extensión de las Escrituras queda clara en el pasaje de Lucas 24:44. Lo voy a leer, porque aquí se hace una división entonces de acuerdo al canon hebreo. Dice así: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, o los agiógrafos. Entonces, los hebreos dividían su escritura en esos tres grandes grupos, ¿ya? Y Jesús entonces da cuenta de ello. Entonces ya tenemos en la mente de Jesús y de los apóstoles y de los hebreos en general en ese tiempo, que había un canon que se dividía en tres secciones, ¿bien? Los profetas, la ley, ¿no es cierto?, los salmos. Entonces hasta ahí queda claro, ya en los tiempos de Jesús, y vuelvo a reiterar esto, la gente ya tenía en su mente esta idea de canonicidad respecto a estos libros, es decir, que tenían autoridad divina. ¿Cómo se fue dando este proceso? Como les dije, es muy difícil de describirlo a ciencia cierta, detallarlo por la subjetividad, porque también está el sentir de uno respecto a esos libros y el sentir comunitario. Pero también se han planteado ahí diversas teorías, ya algunos hablan de una teoría más evolutiva y otras dicen que simplemente en la medida que fueron llegando tenían una autoridad evidente y por eso se consideraban canónicos. Y bueno, en Lucas 11:51 se señalan los libros que formaban, ¿no es cierto?, la escritura hebrea o este canon. Yo aquí en la foto de al lado, espero que se vea bien, dejé entonces los libros de la Tanaj, que es la Biblia hebrea, y si se fijan son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, es decir, el Pentateuco o la ley, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12 profetas menores, Salmos, Proverbios, Job, los 5 rollos, que es Cantar de los Cantares, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Hay varias cosas que de esta lista nos llaman la atención en primer lugar, porque si ustedes se fijan, nuestra Biblia, nuestro Antiguo Testamento, tiene 39 libros, pero aquí solamente aparecen algunos cuantos. De hecho, creo que si los contamos son 20. Bien, entonces uno dice, ¿qué pasa? Pero claro, aquí, por ejemplo, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, todos aparecen como uno solo, no con las divisiones las que tenemos nosotros. Entonces, si en realidad nosotros hiciéramos las divisiones pertinentes, deberíamos contar la misma cantidad que nuestros libros, ¿ya? Jeremías, por ejemplo, se le añade Lamentaciones como un apéndice y a Jueces se le añade Ruth. Entonces, aquí usted ve que tenemos prácticamente los mismos libros y que esto entonces era lo que se consideraba como escritura en los tiempos de Jesucristo, ¿ya? Ya había un canon en el pueblo hebreo. Y la Biblia que conoció Jesús y los apóstoles era esta. Entonces vamos a ver algo del testimonio de los antiguos, porque no nos basta solo con quedarnos con Jesús y los apóstoles, sino que revisar también qué han dicho otros respecto al tema. Y tenemos, por ejemplo, a Flavio Josefo. Él en su escrito Contrapión, que es un escrito de finales del siglo I, por el 95 después de Cristo aproximadamente, escribe lo siguiente: porque no tenemos decenas de miles de libros discordantes y en conflicto entre sí, como los griegos, sino solo 22, haciendo referencia, y voy a volver, a esta lista que es la Tanaj. Conteniendo los registros de todos los tiempos, los cuales han sido justamente considerados como divinos. Es decir, ya está hablando de que esta lista que vimos atrás eran considerados como escritos divinos. Y de ellos 5 pertenecen a Moisés, que contienen sus leyes, sus tradiciones, y las tradiciones, del origen de la humanidad hasta su muerte. Este intervalo de tiempo es poco más o menos que de 3000 años. Pero en cuanto al tiempo de la muerte de Moisés, hasta el reinado de Artajerjes, rey de Persia que reinó después de Jerjes, los profetas que siguieron a Moisés compilaron sobre lo que se hizo en sus tiempos en 13 libros. ¿Bien? Entonces, fíjense, lo que Josefo nos dice acá es decir que la escritura que comprende el canon del Antiguo Testamento abarca desde que Moisés escribe, vamos a aproximar la fecha, pero fue por allá por el 1500 a.C., hasta Artajerjes, rey de Persia, que fue allá en el siglo V a.C.
¿bien? Es un periodo muy extenso de tiempo en el que se da toda la composición del Antiguo Testamento. Entonces después dice que los profetas que siguieron se compilaron, ¿no es cierto?, en 13 libros. Dice, los 4 libros restantes contienen himnos a Dios y los preceptos de la conducta de la vida humana. Esto es verdad desde el tiempo de Artajerjes hasta el nuestro propio. Cada suceso ha sido registrado, pero los registros no han sido considerados dignos del mismo crédito que de la época más temprana, porque la exacta sucesión de profetas no fue continuada. ¿Qué está hablando Josefo acá? Bueno, llegamos a Artajerjes, Malaquías es el último profeta que encontramos, digamos, en orden cronológico, y después de él se da lo que se llama el periodo entre testamentos. Y en este periodo no hubieron profetas, de hecho, la misma literatura, como Macabeos, por ejemplo, dice que no hubieron profetas en ese tiempo, pero sin embargo hubo mucha literatura que sí surgió, ya a raíz de podríamos decir, las circunstancias nacionales que enfrentaba el pueblo judío, mucha literatura llegó a existir. En parte porque había un espíritu nacionalista, de revuelta, entonces estos escritos alentaban un poco esos ánimos, o les daban esperanza a los judíos, entonces mucha literatura, pero Josefo nos dice que no era considerada como esta literatura más antigua que comprende nuestro Antiguo Testamento. No le daban el estatus de divino. De hecho, esos libros son los que vimos la vez pasada como los libros apócrifos. Bien, hay Biblias como la católica, la latinoamericana de Jerusalén, que sí tiene esos escritos, pero también hablamos esa vez de por qué estaban incluidos. Bien, si quiere aprender un poquito más de esa parte, puede retroceder al video antes de este y entonces revisar esa parte. Dice entonces Josefo que, pero ¿qué fe hemos puesto en nuestros propios escritos? Se ve por nuestra conducta, pues aunque han transcurrido tanto tiempo, nadie se ha atrevido a agregarles nada, ni a sustraer nada de ellos, ni a alterar nada. Pero para todos los judíos es natural de inmediato, y desde su mismo nacimiento, estimar estos libros que contienen doctrinas divinas. Volvemos entonces a la idea de inspiración y de autoridad divina. Y persistir en ellas, y si la ocasión fuera, voluntariamente morir por ellas. O sea, tenían un estatus muy elevado en la escritura, incluso podrían sacrificar su vida. Ahora, ¿por qué habla de 22 libros? Otros cálculos más conservadores dicen que son 24 los libros, pero que comprendían la Biblia hebrea. Voy a volver a la diapositiva anterior. Aquí de hecho son mucho menos, aquí creo que son 20. ¿Ya? ¿Qué pasa? Es que muchos estaban aún más juntos, es decir, quizás Crónicas, Reyes no estaban divididos en primera, segunda, pero por ejemplo Ruth, como le había dicho, era parte de Jueces y Lamentaciones de Jeremías, entonces eso lleva al cómputo de 22. En esta foto, eso sí, hay otro esquema, ¿bien? Pero a grandes rasgos es eso. Entonces, Orígenes y Jerónimo, 2 cristianos padres de iglesia, aceptaban este canon de 22 libros también, es decir, el cristianismo consideró el Antiguo Testamento, su canon, digamos, en estos 22 libros, ni uno más, ni uno menos. Bien, Jamnia. Jamnia es una localidad de las tierras bíblicas. Recuerde que nosotros en la Biblia hablamos de los lugares, o bueno, en realidad los evangelistas hablan de los lugares por los que Jesús transitó, hizo su milagro, etc. Pero obviamente había muchas más localidades, y una de estas era Jamnia. Ya quedaba cerca de Jerusalén. Y de hecho, cuando fue destruido el templo de Jerusalén, recuerde que la vida israelita giraba en torno al templo porque el aspecto político-religioso iba muy de la mano. De hecho, eso es prácticamente el judaísmo. Se vieron en la obligación entonces de redefinir su vida religiosa. Entonces habían varias cosas importantes que definían su vida religiosa, y una de esas era la escritura. ¿Bien? Entonces la vida judía, como les puse acá, debía adaptarse a una nueva situación sin el templo y sin sus cultos. En cuanto a la escritura, dice Bruce, los rabinos no introdujeron innovaciones, porque en Jamnia, entonces, después de la destrucción de Jerusalén, se juntaron para hablar sobre temas importantes respecto a cómo reestructurar la vida religiosa, y también salió el tema de la escritura, y muchos piensan que en Jamnia se cerró el canon del Antiguo Testamento, pero eso es una vil mentira, ¿ya? Es una vil mentira porque no se cerró. De hecho, ellos se juntaron a debatir todos estos asuntos, y cuando trataron el tema del canon bíblico del Antiguo Testamento, ellos debatieron sobre los libros que manchaban las manos, ¿ya? ¿Por qué manchaban las manos estos libros? Porque si había un libro de inspiración divina, no era tan simple como llegar y tomarlo, es decir, había que lavarse las manos, una serie de rituales, ¿bien? Pero ellos, más que añadir en este debate libros, estaban debatiendo sobre cuáles quitar. Entonces, sobre cuáles quitar de un canon ya establecido.
¿ya? Por diversos motivos que ellos debatieron. Si quieren puede buscar más por internet, ¿no es cierto? Es bien interesante el asunto, más no voy a detallar en verdad. Bien, pero se alega entonces que en Jabnia se cerró el canon del Antiguo Testamento. Estamos hablando del primer siglo después de Cristo, cuando en verdad eso nunca fue así. Ya el canon estaba cerrado mucho antes. Y aquí entonces vamos a hacer la transición. ¿Se acuerdan que yo les dije que la historia del Antiguo Testamento no es la misma que la del Nuevo Testamento? Bueno, resulta que aquí tampoco, pero corren paralelas, ¿bien? Entonces, una cosa hablamos del Antiguo Testamento y hablamos otras del Nuevo Testamento. Pero hay una transición entonces, porque claro, a la época de Jesús y los apóstoles, el Antiguo Testamento ya era canónico. Ahora fíjense qué dice Justino Mártir, que es un padre de iglesia del siglo II, dice que los domingos eran leídas las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas. Cuando habla de escritos de los profetas, se refiere al Antiguo Testamento. Entonces coloca la memoria de los apóstoles a la misma altura que el Antiguo Testamento. Y aquí entonces pasamos a hablar de la canonicidad o del canon del Nuevo Testamento. Entonces tenemos el canon del Nuevo Testamento. Fíjense, yo decidí dividirlo de acuerdo al esquema de un libro, ¿ya? Este proceso en 5 etapas, marcadas por periodo, por siglo en realidad. Está el siglo I, la primera mitad del siglo II, segunda mitad del siglo II, el siglo III y el siglo IV. Entonces, en el primer siglo lo que pasó fue que estos libros que componen nuestro Nuevo Testamento fueron escritos, fueron copiados, ¿no es cierto? Y entonces, obviamente, en la medida en que eran copiados, empieza a haber más volumen de estas cartas, estos libros, empiezan a recorrer, por decirlo de alguna forma, el mundo, ¿ya? Había más copias, más las podían leer. Entonces, de eso se trató básicamente el siglo I. Si existía alguna idea de autoridad respecto a estos escritos, sí la había en la iglesia y se manifiesta tempranamente. De hecho, en la Biblia misma lo encontramos cuando se recomiendan que, no sé, Pablo dice, tal iglesia, mándale esta carta también a esta otra iglesia para que saque provecho, etc. Entonces, también existía ya desde temprano esta idea de autoridad en la mente de la gente, pero todavía no llegamos digamos, a la idea concreta del canon, del Nuevo Testamento. Hasta el siglo I, la Biblia que conocía el cristianismo era el Antiguo Testamento reinterpretado ahora a la luz de Cristo. Primera mitad del siglo II, entonces, comenzaron a hacerse conocidos ya estos escritos masivamente y a ser citados como autoridad por los padres de iglesia. Es decir, y de hecho, si usted lee a los padres de iglesia, estos padres de iglesia, que es las generaciones posteriores a los apóstoles, podríamos, si no tuviéramos nada más que sus escritos, podríamos rearmar el Nuevo Testamento en un 90% o más, solo con las citas que hacían estos padres de iglesia. Pero lo interesante es que estos mismos hombres consideraban estos escritos de los apóstoles como autoritativos, ¿ya? Ellos no se creían con una nueva autoridad, sino que citaban autoridades ya conocidas en el mundo cristiano. Segunda mitad del siglo II, comenzaron a ser considerados como escritura y a ser traducidos a idiomas regionales. Esto es importante. No es que antes en un otro lugar no se haya considerado como escritura, ¿ya? Es decir, tiene que pensar que aquí había muchas variables respecto a la expansión global del cristianismo. Entonces, en algunos lugares ya empezaba a surgir esta noción del Nuevo Testamento como escritura al mismo nivel que el Antiguo Testamento. Y de hecho, bueno, en esta mitad del siglo II, ¿no es cierto?, encontraríamos la idea de lo que plantea Justino Mártir. Al siglo III ya empieza la diferenciación de la literatura apostólica, es decir, nuestro Nuevo Testamento, de otra literatura cristiana que circulaba, y se empiezan a hacer por fin estas listas o índices de libros, ¿bien? Como yo les decía del Antiguo Testamento, en realidad el canon antiguamente era una idea sobre una lista, ¿no es cierto?, de libros que sí tenían esa cualidad de autoritativo y de inspiración divina. Entonces aquí empieza esta diferenciación, y eso es muy importante, porque había mucha literatura dentro del cristianismo circulando, ¿ya? De hecho, por ejemplo, lo que no contaban los evangelios sobre la vida de Jesús, bueno, se crearon entonces evangelios apócrifos para contar esa parte de la vida de Jesús, aunque obviamente tienen elementos muy falsos que hacen dudar de su historicidad, etc. Pero circulaba mucha literatura. Y en el siglo IV, entonces, ya se empieza a aceptar un canon más o menos definido, y eso nosotros lo podemos evidenciar ya en los comentarios de los padres de iglesia hasta esa fecha. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer de aquí en adelante va a ser revisar más o menos a lo largo de algunos siglos, principalmente el siglo II, III y IV, qué libros se iban considerando canónicos o no.
Ahora, hay algunos principios y factores que determinaron el canon bíblico del Nuevo Testamento. Primero, la necesidad de una autoridad básica frente a la herejía. La herejía entonces necesitaba ser combatida. La herejía surgía dentro de la misma iglesia, era una desviación de las doctrinas correctas. Entonces se hizo necesario que la cristiandad sentara una autoridad que los pudiera guiar a todos por un camino, podríamos decir, ortodoxo, ¿no es cierto?, a toda la iglesia. Por ejemplo, los montanistas, que hacían mucho énfasis en el espíritu de profecía, en estas cosas místicas, incluso Montano, que alegaba ser un profeta de Dios, muchas veces necesitaban ser combatidos esos errores, pero para combatirlos se necesitaba algo que aglutinara a la cristiandad y les diera normas. Entonces, esta autoridad había que fijarla. Ahí tenemos ya un primer factor que determina el canon. ¿Qué otro factor es importante para determinar el canon o decir que un libro es canónico del Nuevo Testamento? Y es la autoría apostólica, ¿ya? O la aprobación apostólica, que era la única norma verdadera para identificar la revelación de Dios. Ya vamos a ver esto con detalles, pero cuando dice aprobación apostólica tiene que ver con lo que voy a hablar ahora y que sigue el párrafo diciendo la iglesia primitiva tenía mejor información y vínculos más estrechos para determinar la autoría apostólica. Por ejemplo, la aprobación apostólica podría ser cuando Pedro le da el visto bueno a Marcos para que publique su evangelio, o cuando, no sé, Lucas, ¿no es cierto?, después de su investigación, algún apóstol, muchos presumen que es Pablo, le dio el visto bueno para que lo publicara, ¿bien? Porque en el fondo lo que decían era correcto. Entonces, la iglesia antigua, como obviamente era más cercana a la fecha de escritura, y geográficamente era más reducida la iglesia también, tenían, por decirlo de alguna forma, mejores contactos para saber si realmente Pablo escribió lo que escribió, etc. ¿Ya? Nosotros, alejados del tiempo y del lugar donde ocurrió, nos cuesta un poco más determinarlo y por eso nos basamos en los, digamos, comentarios de los antiguos, ¿ya? De hecho, si ustedes leen sus Biblias, la hoja introductoria, siempre hablan de la autoría del libro y cuando llegan al autor, muchos dicen en base a la tradición, se dice que fue etc. Pero los antiguos no tenían tanto problema para determinar esto, ¿bien? Obviamente tenían problemas, como les dije, no tantos. Otro factor, el reconocimiento y el uso. Y esto del reconocimiento es importante, ¿por qué? Porque no se trata de que una persona sentó el canon, como les decía, no se trata de que un grupo de personas hayan dicho este va a ser el canon sobre el cual vamos a, digamos, dar como autoridad a la iglesia. De hecho, suena malintencionado, porque claro, si yo determino que la iglesia ocupe tales cosas, lo puedo hacer para mi antojo, ¿no es cierto?, para mi conveniencia. Bueno, no era el caso. De hecho, la iglesia en general participó de este proceso de canonización, ya que en las distintas iglesias se iban reconociendo o negando algunos escritos como inspirados. Y también su uso, ¿ya? Obviamente el uso es muy determinativo, porque nos indica la consideración que ellos hacían hacia la escritura. Si la iglesia no ocupaba segunda de Pedro es porque no la consideraban divinamente inspirada o había dudas respecto a su autoría apostólica. Otro factor podría ser la geografía. Recuerden que nosotros hoy en día tenemos impresora, Gmail, un montón de maneras de digamos, transmitir, ¿no es cierto?, un escrito, pero en la antigüedad no. Y prácticamente había lugares geográficos que quizás, por ejemplo, podían tener de nuestros 27 libros del Nuevo Testamento, quizás 25, porque otros dos simplemente no habían llegado al lugar. Entonces muchas veces también malintencionadamente dicen, no, pero es que el canon del Nuevo Testamento en algunos lugares tiene más libros, en otros menos, pero resulta por eso mismo también, por la circulación de la carta en el lugar, etc. Entonces todos esos factores hay que considerarlos para hablar del canon, ¿ya? Es súper importante. Y ahora estos párrafos, yo los saqué de un libro, pero creo que aclaran más el concepto o la importancia de lo que escribieron los apóstoles. Dice, el concepto de la iglesia sobre el canon se apoyaba en la convicción de que los apóstoles habían sido autorizados a hablar en forma única en el nombre de Jesús. Por haberlo escuchado en persona, quedaron sujetos a su autoridad, tanto las palabras dichas como escritas, dichas por un apóstol, eran las palabras de Jesús. Si el apóstol hablaba o escribía, eran palabras de Jesús, ¿ya? Obviamente relacionadas a Jesús, pues si el apóstol iba a hablar de economía, usted entenderá que no aplica, pero como el apóstol tiene la característica de haber estado con Jesús, haberlo conocido, escuchado en persona, tiene entonces esa autoridad. Obviamente, hermano, si yo escribiera de un accidente de tránsito que no vi y otra persona escribiera del mismo accidente de tránsito que vio, ¿a cuál de ustedes dos consideraría como autoritativo? Obviamente al que vio el accidente.
La generación que siguió a los apóstoles recibió el testimonio de aquellos que sabían que los apóstoles tenían el derecho a hablar y escribir en el nombre de Cristo. ¿Ya? Las siguientes generaciones consideraban las palabras de los apóstoles como las de Cristo mismo. Entonces, de alguna forma también se fue transmitiendo de generación en generación esta idea de que los apóstoles hablaban palabras de autoridad divina, es decir, en el nombre de Cristo. Y esto es lo que se quiere decir por canonización, el reconocimiento de la palabra divinamente autenticada. Por lo tanto, los creyentes no establecieron el canon, simplemente testificaron de su existencia reconociendo la autoridad de la palabra de Cristo. Bien. Aquí la palabra autoridad está siempre involucrada, no se puede desligar de la idea de canon. Bien. La autoridad es muy importante. Pero en el fondo estos escritos tenían inherentemente esa autoridad, entonces la iglesia en el fondo solamente los fue reconociendo, no les dieron ese estatus. ¿Ya? Y aquí volvemos de nuevo a esta ilustración de que no fue una persona, no fue un grupo de personas que dijeron que este escrito va a ser autoritativo y este no, sino que simplemente la canonización fue un reconocimiento de una autoridad que ya poseía. Bien, aquí vamos a hablar un poco sobre algunos documentos que reflejan las listas antiguas que se tenían y que se consideraban como canon. Recuerden los factores que les dije, el uso, el reconocimiento público, la geografía, todo eso podía afectar estas listas, ¿bien? Entonces el documento Muratori es un documento del siglo II, es una lista que detalla los libros que se consideraron, por lo menos hasta ese entonces, como canónicos. Fue descubierta por Muratori en el siglo XVIII, y aquí lo interesante es que esta lista se perdió la sección del comienzo que contenía el Evangelio de Marcos y de Mateo, pero entonces como el libro que le sigue es Lucas, a este libro justo aparece una mención en ese documento como el tercer evangelio escrito, ¿ya? Entonces se presupone o se dice, como falta esta sección inicial y se trata que Lucas es el tercer evangelio escrito, que Mateo y Marcos estaban incluidos. Entonces la lista sería originalmente, digamos, el trozo físico parte con Lucas, pero se subentiende que está Mateo y Marcos. Entonces la lista consta de Lucas, Juan, Hechos, las 13 cartas de Pablo, Judas, 2 cartas de Juan y Apocalipsis. Si se fijan, nosotros tenemos esos libros, pero hay otros que faltan. Por ejemplo, y ahí yo les dejé abajo, que no están incluidos Hebreos, Santiago, Primera, Segunda de Pedro, Tercera de Juan. ¿Bien? ¿Por qué no están incluidos? Bueno, eso responde a muchos factores. Por ejemplo, Hebreos. Siempre se ha dudado mucho de Hebreos sobre quién es el autor de ella. Entonces, como dijimos, que un factor para establecer el canon era la autoridad apostólica, si el documento fue escrito por un apóstol, lo podríamos tomar en serio, por decirlo de alguna forma. ¿Bien? Con respecto a Hebreos, muchos decían que era de Pablo, pero no había esta certidumbre total respecto a si era o no era de Pablo. Santiago, Primera, Segunda de Pedro, Tercera de Juan, también podían responder a ese factor de la aprobación apostólica, digamos, o de la autoridad apostólica, como también puede ser que en el lugar donde fue hallado, ¿no es cierto?, simplemente no en esos lugares hasta el siglo II no se hubieran encontrado esas cartas circulando. Hasta ahí espero que quede claro entonces más o menos la idea de cómo aplican estos factores en las listas que encontramos. Ahora, esta lista sí incluye a otros libros que no están en nuestras Biblias. Por ejemplo, Sabiduría de Salomón y Apocalipsis de Pedro, pero de este último dice lo siguiente: alguna de nuestra gente no quiere que se lea en la iglesia. Entonces aquí, y voy a ser repetitivo con esto, volvemos a la idea de que no es una persona, no es un grupo de personas, es la comunidad entonces la que participa en este proceso de canonización. A todo esto ya hago un paréntesis. Hoy en día están de moda estos grupos liberales, libertarios, ¿no es cierto? Acá en Chile Axel Kaiser, etcétera, la Fundación para el Progreso. Bueno, una de ellas, una politóloga, creo que es guatemalteca, no recuerdo bien, Gloria Álvarez, hace tiempo sacó unas fotos diciendo que el canon bíblico, digamos, o la Biblia misma, el Nuevo Testamento, había sido hecho en un concilio, por allá por el año 300 y algo, ¿no es cierto?, cerca de Constantino. Se la subieron y se la bajaron porque, claro, la tipa será genial en su área, ¿no es cierto?, pero aquí veo la nota. Orígenes, fue un padre de iglesia, ya no es Génesis ni mucho menos, Orígenes. Padre de iglesia del siglo III, avanzamos un siglo desde el documento Muratori. De él nos queda poco material, pero sí Eusebio escribió sobre él, y en su libro Historia Eclesiástica entonces recopiló algunas declaraciones de este padre de iglesia respecto al canon. Ahora, Orígenes muchas veces se refirió al canon, a los libros que se consideraban como autoritativos y divinamente inspirados,
con diferentes libros, digamos, o el número iba variando, ¿ya? ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo simplemente, y esta es la opinión aceptada, que iba cambiando el punto de vista respecto al canon. Entonces, de él encontramos esta lista de Eusebio. Él consideraba canónicos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y de hecho, esta es la frase para el bronce: la iglesia posee 4 evangelios, la herejía muchos. El libro de Hechos, las 13 cartas de Pablo, primera de Pedro, primera de Juan, Judas, Apocalipsis. ¿Qué libros no se consideran? Porque salta a la vista de que no está completo este canon como nosotros lo tenemos. Falta Hebreos, Santiago, segunda de Pedro, con este comentario: posiblemente es de Pedro, pero esto está en disputa, reflejando entonces estos factores de los que ya conversamos. Bien. Segunda y tercera de Juan, y dice también que no todos consideran que sean genuinas. Entonces se dan cuenta que aquí participa en general la iglesia en este proceso. Bien, y que, por ejemplo, aquí está la autoría apostólica puesta en duda en segunda de Pedro, es decir, algunos no creen que él la haya escrito. Quizás porque no contaba con un testimonio que dijera que Pedro la podría haber escrito, como quizás por el estilo tan diferente que tiene de primera de Pedro, ¿bien? Aunque en realidad un estudio teológico ahí demuestra que el contenido es evidentemente diferente, pero por los motivos por los cuales se escribe cada una. Y tenemos a Eusebio, ¿no es cierto?, en el siglo IV, y él hace una distinción, divide entonces los libros en 3. En espurios, aceptados por la mayoría, y canónicos. Ya aquí yo puse esta imagen porque no les voy a mentir, no quería escribirlo cuando una imagen puede hacerlo más bonito. Entonces, canónicos tenemos los 4 evangelios, Hechos, 14 cartas de Pablo, porque se incluía Hebreos, ya entonces se consideró que Hebreo era escritura de Pablo, primera de Juan, primera de Pedro y Apocalipsis. Aceptados por la mayoría, es decir, que muchos sí se leían, sí se consideraban, pero se tenían dudas, por lo general, respecto a si habían sido escritos o no por alguien cercano a Jesús. Santiago, Judas, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan. Similar a lo que tenemos acá en Orígenes. Tenemos como espurios, y esto ya definitivamente en ningún caso eran parte de la escritura canónica consideradas como tal, Hechos de Pablo, de Bernabé, el pastor de Hermas, la Didaje, y el Apocalipsis de Pedro. Entonces, esa es la división que hacía Eusebio. Si se fijan, hasta el siglo IV todavía era más o menos puesto en duda muchos libros, ¿ya? Pero aquí vamos viendo una evolución entonces de cómo la iglesia fue aceptando los libros en la medida que avanzaba el tiempo. Vuelvo al tema de los factores. Puede ser porque no había circulación de carta en algunas regiones, puede ser por estas dudas respecto a autoridad apostólica, el uso, el reconocimiento, etc. Entonces el libro aceptado y en disputa, en términos generales, los aceptados, como dijimos, los 4 evangelios, Hechos, carta de Pablo, primera de Juan, primera de Pedro, el Apocalipsis. Pero fíjense en esta acotación, dice que Eusebio hizo constar que algunos dudaban de que Juan fuera el autor. El Apocalipsis, de hecho, en muchas Biblias no estaba en la antigüedad, no era parte del canon. Vuelvo a los factores, perdón que sea tan repetitivo. Puede ser que no haya circulado, o como puede ser que se tuvieran simplemente dudas de su autoría apostólica. En disputa, como dijimos, Santiago, Judas, Pedro, Juan. Y aquí están entonces estos textos espurios que en ningún caso se consideró, pero que sí circulaban. El pastor de Hermas, la Didaje, eran muy populares, digamos, en el público cristiano. No piense que el cristianismo antiguo solamente leía la Biblia que tenemos nosotros, ¿ya? Había mucha literatura que ellos leían y que se consideraban. La carta a Bernabé, por ejemplo, cuando hablamos del manuscrito sinaítico, se encontraba dentro de los libros que estaban en ese manuscrito, ¿ya? Se consideró canónico en algunos lugares del mundo. Sin embargo, al día de hoy, y esto en general, existen muchos libros, bueno, hay discrepancias todavía en las Biblias, en diferentes partes del mundo. Ya voy a hablar de eso terminando esto. Entonces, en el 367 después de Cristo, Atanasio de Alejandría publica una lista, me falta una letra ahí, perdón, de 27 libros del Nuevo Testamento que fueron aceptados en su tiempo y que son los mismos 27 que nosotros reconocemos hoy. Ya con Atanasio entonces tenemos nuestro Nuevo Testamento ya aceptado completamente. Y él dice, estos son los manantiales de la salvación, que nadie les añada algo o les quite algo. Bien. Espero que hasta aquí le haya quedado claro más o menos una idea general del canon. No quise tocar más temas porque en realidad da para mucho hablar sobre el canon bíblico. Perdón, saqué la pantalla y tenía algo más, así que lo voy a compartir de nuevo.
Da para hablar mucho el asunto, pero lo importante entender es justamente estos factores que la moldearon, entender que no fueron un grupo de personas o una sola persona la que dijo esto sí, esto no. Bien, es un proceso continuo donde participa la iglesia, en el caso del hebreo donde participó la gente, ¿no es cierto?, en la recepción y aceptación de estos textos como palabra divina. Ahora, yo les decía, al día de hoy nuestras Biblias difieren en diferentes partes del mundo, incluso los protestantes tenemos una Biblia, los católicos tienen la suya con escritos apócrifos en el Antiguo Testamento, la iglesia, no sé, ortodoxa griega, la copta, también tienen sus Biblias que comparten estos escritos, ya sean del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, pero algunas o les quitan algunos o le añaden otros. Ya la Biblia etíope, por ejemplo, tiene el libro de Enoch, y así vamos viendo. Hoy en día, respecto al Nuevo Testamento, por lo general, se ha ido aunando el criterio y casi todos ya manejan los 27 libros entonces. ¿Bien? Respecto al Antiguo Testamento, bueno, los católicos basta ver solamente sus Biblias, ¿no es cierto? Tienen los apócrifos, pero como les decía, ya hablamos de eso. Aquí les voy a mostrar algo. Creo que no corre. Ahí está. Yo la verdad esto lo he hecho con estos libros. Puse el Comprendamos cómo se formó la Biblia, que en el que yo lo he tomado como guía, ¿no es cierto?, principal para estos videos, y he ido complementando lo que dice entonces con estos otros libros que se los dejo, los puede buscar por internet, también por si alguna vez los quiere comprar. El Canon de la Escritura de Bruce, que Bruce es un biblista reconocido en este tema. También me he guiado por la Guía Apologética Cristiana y El Origen de la Biblia de Philip Comfort. Bien, se los dejo por si en realidad le interesa más y después usted quiere seguir averiguando más. Estos libros a mí me han ayudado mucho personalmente, sobre todo Comprendamos cómo se formó la Biblia, que es un libro de lectura fácil y súper ameno, ¿ya? En el sentido de que explica mucho de manera muy simple. Los demás son un poco más técnicos, etcétera, pero también son buenos y los podría consultar, ¿bien? Entonces, para que también considere un poco de literatura si le interesa saber más en realidad. Si no, podemos entonces conversarlo más adelante. Bien, espero que le haya servido esto del canon bíblico. Como les dije, hay mucho que se puede hablar, yo no puedo tocar todos los temas, obviamente, pero lo principal es para que usted pueda responder entonces alguna objeción que le puedan plantear, se me ando ya con la lengua trabada de tanto hablar, para que usted pueda responder objeciones respecto al tema. Bien, así que espero que haya sido de bendición, hermano, y que tengan un feliz sábado.